Hola hermanos, amigos, tengan buen día, Dios les bendiga. Y quería dejarles un corto, otra vez, hace un par de días que no subía video por temas personales de la casa, responsabilidades. eh, pero en el último video que les compartí, yo estuve hablando acerca de la filosofía y esta cosmovisión denominada secularismo. Y a manera de introducción y de refrescar la memoria, el secularismo es aquello que quita a Dios de la escena del hombre y hace al hombre el centro de la escena. Y parte de esa premisa de que no hay Dios y que el fin y la razón de ser de todas las cosas es el mismo hombre. El hombre se centra, se pone en el centro de la escena. Y habíamos dicho que del secularismo partían algunas otras ramas. Y una de ellas es el materialismo. El materialismo. Y en el sentido estricto de la palabra, materialismo tiene que ver con materia, y la materia no es mala en sí misma. El problema está, una vez más, recuerden el sufijo, ismo, que tiene que ver con visión, con filosofía, con doctrina, con enseñanza. Entonces el problema es el materialismo, el materialismo. Y yo quiero compartirles una definición de materialismo del libro Ética Cristiana del pastor Miguel Núñez, que dice que esta filosofía es aquella que propone que las cosas materiales son importantes porque nos dan valor. Y ya partiendo de esta premisa, esto está contrario a lo que Dios enseña en su palabra, porque la valía, la importancia, el valor de la vida humana o del ser humano está en que el hombre fue creado a imagen de Dios. Esto es lo que le da valor a la vida humana, que el ser humano ha sido creado y lleva impresa la imagen de su hacedor, de su creador. Entonces, el materialismo ya desde su premisa, desde su inicio, está en contra de la revelación de Dios y de su voluntad y su propósito. Pero miren cómo lo define el diccionario de ética cristiana y teología pastoral. El materialismo implica que el dinero es el motor básico de la acción humana y, por ende, siguiendo el hilo de pensamiento, el fin de la vida, o sea, el fin de la vida, el propósito de la vida, no fin de morir, sino el propósito de la vida consiste en adquirir bienes. Y de esto también se desprende el desvalor y el sentido de no importar la vida en los tiempos en que vivimos. Porque si el fin de la vida es obtener bienes, ya las personas no me importan. Yo utilizo a las personas para obtener bienes, para enriquecerme, para hacerme de un nombre, para hacerme de una carrera, de un prestigio, de una fama. Y eso es la filosofía del materialismo. No hay Dios, ¿por qué? Porque si no hay Dios, tampoco Dios es dueño del oro y la plata. Y al no haber Dios, tampoco Dios me da los recursos. Y como Dios no me da los recursos, yo hago con mis recursos y dinero como yo quiero, porque yo soy el que es dueño y que los hace. Pero esto también está en contra de la revelación, porque dice Dios en el Antiguo Testamento a Israel que Él es el quien le da el poder y la capacidad para hacer riquezas. Entonces, el materialismo parte de premisas contrarias a la revelación de Dios. Pero también se ve el materialismo en el creyente cuando toma decisiones fundadas en lo económico. Por ejemplo, cuando tiene un trabajo y quiere ir a otro con más remuneración y su sentir solamente es lo económico, en la remuneración, y no toma en cuenta si va a poder seguir congregando, si va a poder ser
maestro o va a seguir pudiendo enseñar en su casa, liderar en su casa de una manera bíblica, cumpliendo con las responsabilidades en el hogar, no solo con la de proveer económica, sino con la de proveer eh, el liderazgo espiritual, la enseñanza, la guía, la visión que se le ha que se le demanda al hombre en la casa, porque no es solo económico, eso es importante, pero no es todo lo económico. Entonces el materialismo se ve en un cristiano cuando toma decisiones de esta manera, motivados por el dinero, motivado por el dinero, o va a cambiar o se va a mudar de ciudad o se va a mudar de país sin saber siquiera si el lugar donde está dispuesto a ir a una iglesia local sana, si sus hijos van a recibir una buena enseñanza bíblica, si va a estar contenido por una iglesia local. Entonces, lo mismo el tiempo, pero en este caso estamos hablando del materialismo, ¿no? Del dinero y de su uso. Fíjense que Dios, cuando eh, le concede y le da la capacidad a ciertos hermanos para tener riqueza, para crecer económicamente, el propósito es glorificar a Dios. El propósito es glorificar a Dios y sostener su familia, proveer para su familia, pero también de esta manera proveer para la causa de Cristo, para el reino de Cristo, para la atención de los pobres, de los huérfanos, de las viudas. O sea, eso está clarito en la palabra de Dios. El cristiano no es rico para seguir siendo rico, ni para crecer en avaricia, ni para crecer en egoísmo, ni para crecer en el ego, ni hacerse un nombre, una buena fama, una reputación. No, no, el cristiano vive para Cristo. Y el dinero es un instrumento que Dios le da de acuerdo a su capacidad y de acuerdo a la voluntad soberana de Dios para que cumpla con su propósito. Pero fíjense que el materialismo también se ha infiltrado en la iglesia y uno de los exponentes más conocidos es el Evangelio de la Prosperidad, que dice que el hombre tiene, como es hijo del rey, tiene que tener dinero, tiene que hacerse rico, tiene que ser empresario, tiene que ganar muchas riquezas. Pero eso es materialismo. Eso es materialismo solapado, oculto. Bueno, no es oculto, pero oculto para algunos que no disciernen, pero también eso viene a raíz de el corazón de muchos cristianos o de pseudo cristianos. Eh, porque realmente ese no es el Evangelio de Cristo, es otro Evangelio. El Evangelio de la prosperidad es una enseñanza falsa, porque si eso fuera cierto, el apóstol Pablo no, no cuadra con ese Evangelio. Jesucristo mismo, nuestro Señor, que no tenía donde reposar su cabeza, no cuadra con el Evangelio de la prosperidad. Entonces, mi hermano, debemos tener cuidado, debemos tener presente, debemos estar atentos con respecto a la actitud y a las motivaciones que nosotros tenemos al tomar decisiones, al contraer una deuda, al trabajar, al administrar el dinero, el salario, aquello que Dios en su gracia nos da. Debemos contemplar estas cosas. Había un puritano inglés, John Flave, y él escribió un libro que es Guardando el Corazón. Y una de las temporadas, dice él, en las que el cristiano tiene que estar más atento sobre su corazón, es en las temporadas de prosperidad. Él decía que cuando Dios le concede buenos tiempos de riqueza, de crecimiento económico, de crecimiento monetario, de buenos negocios, es ahí cuando el cristiano debe estar más atento a la condición, a la actitud, a la motivación y al camino que está tomando. Israel en el Antiguo Testamento, cuando Dios le habla, también le dice: yo te puse en el desierto para probarte. Para probarte te llevo por el camino más lejos. ¿Por qué? Porque dije, no va a ser cosa que Israel
enriqueciéndose y creciendo, dándole yo todas las cosas, vaya a negarme de esta manera, decir que él obtuvo todas las cosas por su propia fuerza. Eso es materialismo. Entonces, mis hermanos, despierten, despierten porque hay mucha filosofía humana, mucha filosofía del mundo, muchas de estas cosas solapadas en algunos casos dentro del cuerpo de Cristo. Así que mis hermanos, despierten, despierten, escudrínense, examínense a la luz de las escrituras si hay materialismo, si su motivación es el dinero y no la causa de Cristo. Así que quería dejarles este corto mensaje. Y no está mal tener un buen trabajo. No está mal proveer para su casa. No está mal buscar poder dar un mejor estilo de vida a su familia, a sus hijos, que puedan estudiar. No está mal eso, porque el dinero no es malo en sí mismo. Lo malo es el amor al dinero. Lo malo es el amor al dinero, eso es idolatría, que trae codicia, avaricia, muchas cosas malas. Pablo le dice a Timoteo, aquellos que buscan enriquecerse caen en muchas tentaciones y males. Así que tengan cuidado, mis hermanos, iglesia, tomen este pequeño mensajito, no dura más que 12 minutos, así que Dios les bendiga. Y si no vieron el video del secularismo, véanlo, compartan, suscríbanse y ayuden al ministerio y a propagar la palabra del Señor. Que Dios les bendiga y tengan un buen día.